Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ecosalud, el programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. Hoy nos acompaña el doctor Fernando Romagnoli, él es médico pediatra y es neumonólogo infantil. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias. No, por favor, gracias a vos por la invitación. Bueno, vamos a hablar de prevención, pero en principio, si hablamos de prevención hay que preguntar cuáles son esas enfermedades. ¿Hay estacionales en los chicos? Sí, por supuesto. En pediatría en general lo que nosotros vemos es usualmente distintos tipos de enfermedades de acuerdo a la época del año. Claro. Vemos con mucha prevalencia en la parte del otoño y del invierno las infecciones respiratorias, gripes y todos los contextos distintos o distintos tipos de gravedad relacionados con las infecciones respiratorias. Esto es bronquitis, neumonía, bronquiolitis, que ahora, bueno, ahora estamos atravesando una epidemia de bronquiolitis y estamos con bastantes casos, pero en este momento, más allá de eso, la situación está controlada por ahora. Estamos bien, pero sí, tenemos distintos tipos de infecciones que afectan en distintas partes del año. En verano tenemos otro tipo de infecciones, como son las gastrointestinales, y en la primavera muchas cuestiones relacionadas con las cuestiones alérgicas también. Exacto, con los cambios de estación. Cambios de estación, la rinitis y las cuestiones ambientales que nos generan bastante lío también durante la primavera. ¿Puede pasar que algunas de estas cuestiones estacionales se trasladen de estación? ¿Se pueden, no sé, registrar cuestiones de las vías respiratorias en verano? Me parece rarísimo. Sí, en general no. ¿O hay una eso predisposición por ahí? No, en general las cuestiones respiratorias tienen sí su predominio. Casi todo el año tenemos algún tipo de problemas respiratorios. Básicamente los problemas de invierno son las infecciones, esto de lo que hablamos siempre. El encierro, nosotros nos encerramos, hay menos ventilación, los virus se empiezan a multiplicar, tienen más facilidad para propagarse e ir infectando personas y como siempre, en general en todas las cuestiones, los más débiles son los que más sufren. Claro. Pero bueno, a veces pueden observarse en algunos momentos en verano relacionados con algún cambio abrupto de temperatura o una semana de mucho frío que surjan algunos casos de resfríos o algunas cuestiones así, pero en general las cuestiones respiratorias son de predominio de otoño-invierno, ¿viste? Yo siempre digo que un nene sano entre marzo y septiembre hace un resfrío por mes, con moco, catarro, fiebre y tos, y ese nene que está escolarizado suele contagiar a sus compañeros y suele contagiar a su vínculo, a sus convivientes. Claro. Entonces, eso hace que en el invierno predominen fundamentalmente todas las cuestiones que se aerosolizan o se vehiculizan por medio de las secreciones, la tos, el estornudo, por eso es importante la higiene, la ventilación y el lavado de manos. Pensando en las edades, ¿qué rol cumple la vacunación? Pensando por ahí en los más chicos y por ahí ya los que tienen el sistema inmunológico un poquito más desarrollado. Sí, bien, son fundamentales. Creo que las vacunas y más el esquema de vacunación que tenemos en Argentina es uno de los mejores de América por lo menos, es un esquema de vacunación muy completo y realmente salvan vidas. Hay un montón de infecciones para las que existen vacunas y que nosotros hoy, por ejemplo, yo soy médico, pero hace 30 años los médicos no presenciaban las mismas enfermedades que presenciamos nosotros, presenciaban enfermedades mucho más graves. Las personas se morían de meningitis, los chicos se morían de meningitis, de neumonía, de infecciones muy graves, que hoy gracias... Hasta las eruptivas eran mucho más graves también, ¿no? Hoy no vemos casos de esa... Puede haber algunos casos aislados, pero sarampión, varicela, rubiola... La verdad es que se ve muy poco y en general eso es gracias a las vacunas. Con respecto a las vacunas, es cierto que nacemos con un sistema inmunológico virgen y eso hace que la primera etapa de nuestra vida, fundamentalmente los primeros 6 meses, sea la parte más lábil de nuestro sistema inmune porque es cuando se está gestando y se está formando nuestro sistema inmune. Y es cierto que un bebé de 2 meses no tiene absolutamente ninguna vacuna, bueno, la BCG nada más, pero no tiene ninguna protección. Claro. Entonces ahí es donde cobra importancia la lactancia materna, por ejemplo, que a través de la leche la mamá puede transmitirle las defensas y la inmunidad al bebé. Es una forma de prevención también, Es una forma, ¿no?, de prevención, prevención, absolutamente, sí. Sí. Está demostrado que un bebé amamantado crece más, crece mejor.
y se enferma menos que un bebé que no recibe lactancia materna. Claro. ¿Qué pasa con la consulta? Sí. Que te llegan al consultorio en los distintos lugares. ¿En qué momento se consulta? ¿Hay temor? ¿Qué te dicen los padres? Mira, yo como especialista en neumonología, en general no suelo ser el primero en recibir una consulta. Digo, yo soy pediatra también, pero no ejerzo como pediatra, sino hago mi especialidad. Y usualmente las familias consultan al pediatra. Algunas familias con más temor tal vez, o que han tenido una bronquiolitis, sobre todo en esta época los bebés han tenido alguna bronquiolitis, las familias suelen consultar a su pediatra y si les queda alguna duda o siguen con temor, porque a veces ocurre, la verdad que todos somos papás y a todos nos preocupa la enfermedad de nuestros hijos, suelen consultar y nada, qué sé yo, uno trata de llevar tranquilidad primero, bueno, observar y darles algunos signos o algunas pautas que son de control y de alarma. En este momento, lo habíamos hablado el otro día, por ahí es importante no volcarse masivamente a las guardias para consulta, porque la guardia está atestada de pacientes y eso hace que un paciente que tal vez vaya sin nada se lleve una infección por ahí más severa. Recordando que el Hospital de Niños es la única guardia pediátrica hoy por hoy en la ciudad. Es la única guardia de pediatría y la verdad es que se trabaja muchísimo, se ha duplicado la cantidad de atención respecto a años previos y eso hace que la demora también sea mayor. Y por ahí hay pacientes que están 2, 3 horas esperando y ahí eso es un riesgo. Cualquiera puede pensar que si yo estoy enfermo voy a un hospital y así todos los que van al hospital es porque tienen algo, entonces ahí mezclamos todos los virus y hacemos un cóctel. Entonces lo importante es no consultar si no es estrictamente necesario. Fernando, hablamos de prevención a través de la lactancia, prevención a través de la vacunación. ¿Y qué otras acciones preventivas podemos hacer para evitar? Digo, estamos encerrados, hay que ventilar cada tanto. ¿Cómo abrigar a los más chicos? Uno piensa en los más chiquitos, ¿no? ¿Cómo abrigarlos para salir, sobreabrigarlos? ¿Qué hacer? Sí, lo importante es esto, ventilar adecuadamente los ambientes, una buena higiene de manos. La mayoría de las infecciones respiratorias se contagia o se transmite a través de contacto directo. Con lo cual, si uno tiene una buena higiene de manos y es cuidadoso en eso, ya disminuye un montón la posibilidad de infecciones. Evitar el contacto con personas enfermas, esto particularmente en los adultos mayores y en los niños muy pequeños, porque lo más probable es que se enfermen también. Ventilar adecuadamente los ambientes, que eso es difícil también, porque en la época de frío y Tandil suele tener inviernos muy fríos. Sí, creo que esta es una época que está muy benevolente, pero no es habitual en la ciudad. No es habitual, pero bueno, en ese contexto por ahí se dificulta un poco ventilar y más aún, no sé, yo tengo la suerte de tener buena calefacción, pero hay hogares en los que abrir un rato la ventana o dejar que entre un poco de frío puede ser bastante más difícil que en mi caso, por ejemplo. Entonces, pero se recomienda de igual modo ventilar los ambientes, evitar el contacto con personas enfermas, tener a todos los chicos con las vacunas completas. Eso son medidas de prevención. ¿La alimentación también? Sí, sin dudas. Para estar preparado, por ejemplo, un atleta necesita alimentarse de una determinada manera para alcanzar el mejor rendimiento. Y eso se puede explicar al funcionamiento del cuerpo en cualquier sentido. Si yo me alimento mejor, seguramente mi sistema inmunológico va a estar más fortalecido y voy a poder hacer frente mejor a cualquier situación que se me cruce. Entonces la alimentación es muy importante. Hoy vemos que hay bastantes trastornos alimentarios, sobre todo en la edad pediátrica, trastornos de la conducta alimentaria que han surgido o se han visibilizado por ahí un poco post-pandemia. Y eso también es algo complejo y con lo que tenemos que lidiar. ¿Eso es que no quieren comer, hay sobrealimentación? Sí, hay una mezcla de cosas. Esto que hay mala alimentación, comer a deshoras, alimentación no saludable, falta de ejercicio, falta de actividad física. Todas esas cuestiones van constituyendo distintos grados de riesgo para después de enfermarnos con cosas que pueden ser más sencillas y pasarlo un poco peor de alguna manera. Cuando uno habla de atención pediátrica, ¿hasta qué edad se toma? Y porque los pediatras reciben hasta cuando los chicos están en la universidad. Pero ¿hay una determinada edad donde hay un corte? Depende de la institución, ¿sí? Y depende del paciente y depende del pediatra también.
A ver, yo me formé en Buenos Aires, trabajaba en un hospital en el que se atendían pacientes hasta los 21 años, algunos hasta los 18, acá en Tandiles hasta los 15. Mira. Pero bueno, también existe una relación entre el pediatra y el paciente y suele ser a veces, para algunos, tal vez por alguna cuestión de incomodidad, un chico de 15, 16 años ya le empieza a costar un poco ir al pediatra donde ve todos chiquitos y eso le puede costar un poquito, pero algunos generan tanto vínculo que el pediatra sigue siendo su referente durante mucho tiempo. Si hablamos de enfermedades de vías respiratorias, ¿lo genético tiene una importancia en el paciente? Sí, sin ¿Una dudas. carga? Sí, hay algunas enfermedades que son genéticas per se, digamos, es una alteración en algún cromosoma que genera una determinada enfermedad. Esas son sin dudas enfermedades directamente relacionadas con lo genético. Y hay otras enfermedades como por ejemplo el asma, en la cual la carga familiar, la carga hereditaria suele tener un rol muy importante, sí, también. ¿Cómo se define el asma? ¿Qué es el asma? El asma es la obstrucción de los bronquios, digamos, son cuadros de obstrucción bronquial que mejoran solos o con medicación. ¿Cuál es la medicación? El tratamiento broncodilatador, salbutamol, Ventolin. Claro. ¿Sí? Eso es básicamente el PAF. Básicamente el asma es eso, son episodios que uno, antes el diagnóstico del asma es de tipo clínico, no hay ningún estudio, no hay ninguna prueba de laboratorio que uno pueda mandar a hacer a un paciente que diga eso no es asma, es algo que el médico tiene que pensar en el consultorio, evaluando el paciente, su historia familiar, la historia perinatal, descartando algunas otras enfermedades que pueden parecer y no serlo, y se llega finalmente al diagnóstico de asma, que si querés es una enfermedad de descarte. Pero a veces puede ser fácil el diagnóstico, pero uno a veces tiene que estar seguro que lo que va a tratar es asma y no otra cosa. Claro. Por ejemplo, un paciente que es raro, pero puede existir, que tenga alguna cardiopatía congénita o alguna cardiopatía no diagnosticada, puede manifestarse como si tuviera con síntomas de asma, digo. Pero no es lo usual, ¿no? Lo usual es que la mayoría, un 20% de los pacientes pediátricos de cualquier ciudad, y Tandil no escapa a la regla, tienen asma. Después es una enfermedad que con el transcurrir del tiempo la mayoría de las veces se cura y se cura sola. El tratamiento es muy efectivo, es seguro, no tiene efectos adversos. ¿Es que se cura con el paso del tiempo? Con el paso del tiempo. En general es una enfermedad más que nada relacionada con el desarrollo, con la respuesta exagerada que tienen los bronquios, sobre todo en la primera parte de la vida, con la cantidad de infecciones respiratorias que tenemos en la primera parte de la vida. Después, entre el tiempo, el crecimiento y el desarrollo y la maduración del sistema inmunológico del pulmón, el asma en general en la pediatría se va disminuyendo y nada, 1 de cada 4 pacientes quedan con asma en la edad adulta y 3 de cada 4 terminan resolviendo la enfermedad y no la presentan más en el resto de su vida. ¿Y solo se manifiesta como enfermedad estacional o no, durante el asma durante todo el año? El asma es una enfermedad de todo el año, es una enfermedad de todo el año. Si bien nosotros en pediatría vemos que muchas veces las crisis suelen estar gatilladas por cuadros respiratorios, con lo cual en esta parte del año suele ser más frecuente ver crisis. Pero bueno, pueden manifestarse perfectamente en el verano, en la primavera y en el otoño. Nosotros tenemos para el asma, durante el verano suele ser la etapa de más estabilidad para el paciente. El paciente suele estar mejor, menos síntomas, a veces ahí podemos incluso retirar tratamientos. Cuando empieza el otoño empieza la estacionalidad de las infecciones y ahí empiezan a picar las primeras crisis. En general en el invierno suele ser igual y en la primavera, como el asma en general es una enfermedad de tipo alérgico, ahí todas las cuestiones alérgicas también suelen jugar un rol y suelen generar algún gatillo. ¿El síntoma es eso de falta de aire? Sí, no te alcanza el aire. Sí, hay distintos síntomas. El fundamental es la tos. ¿Sí? La mayoría de los pacientes consultan por tos o directamente referidos por su médico de cabecera porque hace episodios de broncoespasmo todo el tiempo. Tos, dificultad para respirar, ahogos, dolor de pecho, sensación de opresión en el pecho, fatiga, falta de adecuación para el ejercicio. Muchos chicos consultan porque no pueden o que antes podían hacer más y que no pueden porque se ahogan, les falta el aire, tienen que parar para seguir
practicando el deporte que practican. Sí, ¿Y eso con tratamiento? Sí, el tratamiento para el asma... ¿Te permite seguir desarrollando? Exactamente. El tratamiento no tiene una función curativa, pero sí tiene una función de mejoría de la calidad de vida, disminuye la cantidad de crisis, disminuye las complicaciones que son directas, como por ejemplo la cantidad de crisis, los riesgos de internación, las consultas a guardia, y además mejora la calidad de vida y fundamentalmente también en algunos pacientes evita que esta enfermedad después se cronifique y persista o que se torne más difícil de tratar en el futuro. ¿El estrés influye también en los más chicos? Uno asocia el estrés por ahí a, no sé, a la población adulta, sí. Digo, pero hay situaciones que también pueden generar o alguna, no sé si generar la patología. En general no es tan así, si bien hay un montón de desencadenantes. En la edad pediátrica nosotros podemos dividir al paciente en distintas etapas, ¿ok? Vos tenés los más chiquititos, 4 o 5 años, menores de 4 o 5 años, los preescolares, en general son menos sensibles a las cuestiones traumáticas, aunque un trauma, si es muy importante, puede condicionar la aparición de cualquier complicación. Sí, claro. Pero con relación a las enfermedades respiratorias no tanto, en general sí más hacia la adolescencia, suele ser un síntoma muy común la dificultad para respirar, el ahogo, como una especie de sensación de opresión o dificultad respiratoria ante una situación de estrés emocional, ¿sí? Claro. Eso sí es mucho más importante en los adultos. Fernando, ¿y recomendaciones para los padres, para los adolescentes, para los chicos en esta época? Bueno, nada, con respecto a la ropa, salir abrigados, de esto que hablamos, cómo vestir a un bebé, a veces es difícil. Yo lo que les recomiendo a las mamás, que las mamás suelen ser más friolentas que los papás, un poquito más de lo que vos tenés, abrigar a un chico puede ser perjudicial también, porque transpira y después se enfría más fácil. Entonces, una adecuada vestimenta, una adecuada higiene de manos, tener las vacunas al día, en lo posible tratar de mantener la lactancia todo lo posible, porque la lactancia genera un montón de beneficios. Consultar al médico solo si es estrictamente necesario, evitar personas enfermas, y nada, y estamos para ayudar nosotros, así que estamos a disposición, mucho más que eso. Bueno, lo básico es así. Fernando, te agradecemos mucho que nos ayudes con este tema y bueno, te seguiremos convocando, por supuesto, porque hay una derivación importante. Hoy hablamos de las enfermedades estacionales, del asma, pero hay otras también. Sí. Y estar atentos, básicamente. Sí, estar atentos. Cuidarse mucho, evitar el contacto con personas enfermas y si notan algo que no les gusta, sin dudas consultar a la guardia, para eso estamos, para eso está la guardia. Pero bueno, evitar el sobreuso de los servicios de urgencia porque son escasos en Tandil. No tenemos, tenemos un hospital de niños que está preparado, que está muy bien, pero bueno, la verdad es que a veces la demanda nos excede también. Gracias. No, por favor, un gusto. El doctor Fernando Romagnoli, él es médico pediatra, neumonólogo infantil, especialista, que nos acompañó hoy en Ecosalud. Nosotros nos volvemos a reencontrar en un próximo capítulo de Ecosalud.